Como pueden ver en pantalla, los temas que vamos a ver hoy día van a ser relacionados acerca de cómo es el estudio de cruces o encuentros cuando dos objetivos se llegan a encontrar compartiendo al mismo tiempo. Dice Mario y Luigi se mueven en sentido contrario. Recuerden que sentido siempre representa hacia dónde se dirige algo, ¿no? En este caso, Mario se dirige hacia la derecha, mientras que Luigi se va a dirigir hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ya está, tenemos los sentidos. Y nos menciona además que lo hacen con movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir que están con velocidad constante. No va a variar, ¿sí? No va a variar la velocidad. Y nos muestra lo siguiente, 10 metros por segundo, lo voy a poner de color rojo para representar a Mario, mientras que este de color verde, 5 metros por segundo, para decir que es la velocidad de Luigi, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, un dato más nos dan, la distancia que los separa es de 300 metros. Entonces, entre ellos, justo en este momento donde la imagen es un poco más clara, más nítida, hay una distancia de separación de 300 metros entre ambos. ¿Sí? La distancia que los separa a ambos es eso, de 300 metros. Ahora, tenemos ese dato, además nos pide calcular el tiempo de encuentro. Es una incógnita que debemos de poder calcular con toda esa información. Y además nos pide pues calcular la distancia que recorre Mario y Luigi. O sea, cada uno de estos va a recorrer una cierta distancia, puede ser más, puede ser menos, pero eso también hay que tratar de calcular. Entonces, son dos cosas las que hay que calcular. Vamos a cubrir momentáneamente estos datos para no alterar la explicación. Pondremosle de esta forma. Bueno, espera. Ahora sí, ¿cómo funciona la animación? Bueno, creo que va a funcionar. Pueden ver en pantalla completa que mediante un clic ocurriría esto. Se ven y demoran el mismo tiempo en encontrarse. Esa es la característica principal de este tipo de ejercicios, que ambos demoran el mismo tiempo. Puede que varíe, pero eso los van a indicar dentro del enunciado. Fíjense. Demoran el mismo tiempo en encontrarse, a pesar de que uno recorre más distancia que otro, pero pues su velocidad también compensa esa diferencia, ¿sí? Por eso es que Mario tiene una velocidad mayor a la de Luigi. Listo. Con estos datos vamos a tratar de utilizar y emplear esa fórmula que está aquí, que es de la velocidad constante. Decimos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué información tenemos de cada uno de estos? Por ejemplo, de Mario, no sabemos qué distancia va a recorrer. Y no sabemos qué distancia va a recorrer hasta encontrarse. Mientras que de Luigi tampoco sabemos su distancia. Eso es una incógnita. Además, no sabemos el tiempo que realmente demora en encontrarse. No sabemos eso. Únicamente nos dan el dato de la velocidad. Pero como ustedes se pueden fijar resaltando de color amarillo, ambos tiempos son iguales. A cada uno de ellos les toma el mismo tiempo en recorrer sus distancias para encontrarse justo en el momento exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que el tiempo que le demora a uno, que en este caso es Mario, va a ser igual al tiempo que le demora a Luigi. Entonces podríamos representarlo de esta forma. Decir que los dos tiempos son iguales. ¿Por qué no solamente los representamos con una variable t? Y ya nos libramos de esos problemas. Puede ser válido, está bien. Además, vamos a ir sacando otra ecuación auxiliar en cuanto a las distancias. Fíjense que la distancia total inicial que los separa en el principio es d. Entonces yo puedo decir que d, la distancia inicial que los separa a ambos, va a ser igual a ¿qué? A la distancia que recorra uno, que va a ser Mario, más la distancia que recorre el otro. ¿Sí? Entonces diríamos que distancia total es igual a la distancia que recorre uno más la distancia que recorre 2. Tenemos esa ecuación, listo. Entonces con esta va a ser con la que vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Por qué? Con este igual se puede, pero vamos a tener que estar haciendo muchos despejes. Esta simplifica la cuestión. Pero necesitamos algo que nos dé una pauta de qué es de 1, ¿sí? ¿Qué es de 1 o qué es de 2? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para cada personaje. Primero para Mario, por ejemplo. Diríamos lo siguiente. Bueno, para recordarles, ¿no? Para recordarles. Si nosotros queremos hallar una representación para la distancia, debemos de poder despejar esto. Esto hay que despejar. Eso quiere decir que en el siguiente paso deberíamos de tener esto. Si queremos despejar esto, ¿quién le perjudica? El tiempo. ¿Qué le hace? Le divide. Que se vaya entonces al otro lado para multiplicar.
Entonces la distancia va a ser igual a velocidad, que ya estaba, por el tiempo que está viniendo. ¿Sí? Bueno, esto queda así, ¿no? Lo he rotado. Igual a distancia. Quedaría así. ¿Listo? El tiempo que viene, ya está. Ahora, eso es lo que vamos a utilizar, esto que voy a resaltar. Que la distancia, el MRU, siempre va a ser igual a velocidad por tiempo. Ahí ya le podemos poner distintos nombres, es decir, yo le puedo decir distancia de 1, tiempo de 1, velocidad de 1, o 2, y podemos utilizar 2, ¿no? Y eso es lo que se encuentra oculto detrás. Bueno, no tanto, ¿no? Estaba con el tiempo. Vamos a despejar. Le diríamos entonces que distancia 1 va a ser igual a velocidad 1 por tiempo 1. Velocidad 1 por tiempo 1. Listo. Por otro lado, también va a quedar una expresión similar. Corregiremos este detalle. Debería de ser distancia 2, la que recorre Luigi, la velocidad de Luigi y el tiempo de Luigi. Listo. Pero el tiempo de 2 y el tiempo 1, nada más lo podemos simplificar su representación utilizando t, porque ambos tiempos son iguales. Entonces diríamos esto. Velocidad 1t, de este otro lado, velocidad 2t. T. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Esto lo voy a borrar porque solo era auxiliar. Sí, solo es auxiliar. Vamos a borrar todo, ¿no? Vamos a borrar. Ok, ya está. Tenemos estas dos expresiones, de la distancia 1 y de la distancia 2. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a ubicar esta señal para que se acuerdan. Reemplazando las distancias en la ecuación asterisco, vamos a poner. En la ecuación asterisco. ¿Y quién es la ecuación asterisco? La ecuación asterisco es esta que está aquí. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación asterisco. Entonces todo esto lo borraremos, no es necesario. En esta que es nuestra ecuación asterisco, reemplazaremos esas representaciones que tenemos de D1 y D2. Entonces, en vez de poner D1, yo voy a poner velocidad 1 por tiempo. ¿Sí? Y en vez de poner, pues, D2 sigue, yo voy a poner su representación que es D2 por D2. Bueno, por T. ¿Listo? Y ya, le vamos a quitar su formato y le vamos a ir reemplazando los valores que deberíamos de poder encontrar. Antes de estar reemplazando los valores originales, los números, analizaremos qué conocemos y qué no. Esta distancia representaba la distancia total. Por eso es que solo está ahí. La distancia total. P1 tenemos velocidad de Mario, velocidad de Luigi, velocidad 2 tenemos. ¿Sí? La única incógnita que no sabemos y que es nuestra, pues, lo que tenemos que calcular es el tiempo. ¿Listo? Pues, se resume, es más sencillo. Vamos a aplicar la factorización aquí. Como ambos términos tienen un término en común que es el tiempo, yo puedo extraer de cada uno de estos el tiempo para que al final solamente multiplique entre paréntesis a qué. Va a multiplicar a todo esto, sigue, pero sin el tiempo. ¿Sí? Sin el tiempo. ¿Sí? ¿Ya está? Queremos despejar t. ¿Quién le perjudica todavía? Todo esto que está entre paréntesis. Entonces, ¿qué es esto? Que esa expresión se traslada y que se vaya al otro lado para hacer lo contrario que está haciendo aquí. Si aquí está multiplicando, que se vaya a dividir. Entonces tendríamos que todo esto pues, se nos va hacia el otro lado para dividir. Tendríamos esta representación del tiempo. ¿Sí? Pues ya está cercano a resolverse. Solamente hay que tratar de reemplazar. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner una línea guía desde aquí hasta ahí. Entonces, esto yo lo pongo a esta parte y reemplazo los valores. Distancia inicial para ambos, pues 300. Velocidad de uno vale 10. Velocidad del otro personaje vale 5. ¿Ya está? Vamos operando. Aquí va a dar 15. Y 300 entre 15, ¿cuánto dará? ¿Alguien se anima a decirme cuánto da? 300 entre 15. 20. 20. ¿20 qué? ¿Horas, minutos? ¿Qué? ¿20 metros? ¿Seguro? ¿Tiempo medimos con metro? 20 segundos. Segundos, correcto.
porque estamos hablando de tiempo. T es tiempo, queremos saber cuánto tiempo demora este en llegar a encontrarse con este, y este otro lo propio. ¿Está? ¿Sí? Este es el tiempo que demora cada uno de ellos hasta pues encontrarse, ¿no? Hasta chocarse, listo. Pero no termina ahí. Ya tenemos el primer inciso que nos pide calcular el tiempo de encuentro. Entonces le podemos poner esto para afinar, ¿sí? Para afinar un poco la respuesta. Tiempo de encuentro es 20 segunditos. Yo creo que se entiende mejor así. Ahora, vamos a calcular las distancias. Distancia 1 que va a ser igual, distancia 2 que va a ser igual. Déjenme centrar un poco esto, lo agruparemos. Y nos centraremos esto. Sobre cada ecuación de distancia que tenemos, podemos calcular nada más con el simple reemplazo, ¿sí? Con el simple reemplazo podemos calcular ambas distancias. Entonces, vamos a ubicar eso, ¿no? Vamos a señalar qué es lo que vamos a hacer. Pondremos así esto también. Calculando D1, vamos a poner. Calculando D1. Y del otro lado vamos a poner calculando D2. Pues la distancia que recorre cada uno de ellos. Entonces, solo hay que reemplazar. Velocidad 1, ¿cuánto vale? 10. El tiempo que demora, 20. Entonces, 10 por 20 se va a dar 200. Y 200. De este otro lado, decimos que velocidad 2 es igual a pues 5. Y el tiempo es 20. ¿Ya? Y todo esto va a dar 100. 5 por 20, 100. Como estamos midiendo distancia, metros. De este otro lado también, metros. Y ya están. Ambas respuestas de las distancias al igual que del tiempo. ¿Se comprende? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Katy, ¿se entiende, Katy? Sí, profe, se entiende. Ok. Lo tenemos hecho por esta ecuación. O sea, despejando tiempos de cada uno, reemplazando aquí y tratando de hallar distancias, pero he visto que es más largo. Es mejor que lo hagan así, con esta metodología. Ahora sí, vamos con este otro. Yo creo que no hay dudas de aquí, entonces vamos a esto. Este es un ejercicio muy similar al que tenían en la anterior hoja. Entonces vean lo siguiente, los siguientes datos. Se les está dando la información de dos trenes, ¿listo? Pues que se encuentran separados inicialmente una distancia de 1100 metros, es decir, desde aquí, este es un tren 1, vamos a poner, tren 1, este vamos a poner, tren 2, entonces ya está. Con eso hay que ver que la distancia que separamos en un inicio, cuando justamente se ven, es de 1100 metros. Nos menciona además que va con movimiento rectilíneo uniforme, ya está, es lo mismo que hace rato. Y nos está dando un dato que el primero va a una velocidad de 14 metros por segundo, lo pondré de color púrpura, mientras que el otro va a una velocidad de 10 metros por segundo. Ya está, están con colorcitos para que se recuerden. Respectivamente, ¿no? Nos pide calcular el tiempo de encuentro y la distancia que recorren los dos trenes. O sea, ¿cuántos recorren, no? ¿Creen poder hacerlo esto, chicos, chicas? Profe, no sé si es mucho pedir, pero ¿será que este más lo puede hacer el profe para que quede bien claro? ¿Qué dicen los demás? Alejandra, no, Katy, Dana. Sí, profe, por favor. Bueno, haremos esto para aquellos que ya hayan comprendido cómo se resuelve, entonces pueden ir resolviéndolo. Y a medida que encontremos la respuesta, entonces pueden corroborar si sale eso o no. Y pues les conviene, ¿no? Van a estar practicando. Entre tanto, los demás pues atiendan, ¿no? ¿Qué información tenemos? Ya el tren 1, sabemos cuál es su velocidad. B1, 14 metros por segundo. B2, el tren 2, 10 metros por segundo. Entonces, al igual que en el anterior caso, cada uno de estos se dirige en sentido contrario. Han debido de ver películas en donde sí sucede esto, ¿no? Los cineastas son un poco creativos, así que llega a ocurrirse, ¿no? O bueno, algún indicio de que puede ocurrir, ¿no? Un tren se descarrila y se está a punto de chocarse con otro tren. Imagínense esa situación. Ahora, debemos de extraer ecuaciones y debemos de entender algo. Que en este tipo de encuentros, imagínense que pues no lo ve. Este está transitando tranquilamente. El maquinista, que se le llama al chofer, digamos, o al conductor de los trenes, se le llama maquinista,
El maquinista está tranquilo, está haciendo que avance el tren, punto. No ve el otro, por eso lo estoy cubriendo. No lo está viendo. Pero justo en el momento donde levanta la vista y después de todos los árboles, la neblina, llega a ver a la distancia al otro tren. ¿Sí? Llega a ver a la distancia al otro tren. Entonces, cuenta desde ahí el tiempo. Desde el momento en donde se fijan ambos maquinistas del tren 1 y del tren 2, desde ahí cuenta el tiempo que demora hasta chocarse. ¿Sí? Hasta chocarse, hasta cruzarse. Entonces, es el mismo tiempo. El tiempo que recorre el tren 1 hasta chocarse es igual al tiempo que recorre el otro, o no, al que demora el otro hasta chocarse. Por eso decimos esto. Tiempo 1 es igual al tiempo 2. ¿Sí? Además, para simplificar las ecuaciones, no nada más es tiempo. Se puede representar como una T. Vamos igual a extraer ecuaciones que tengan que ver con distancias. ¿Por qué? Porque podemos utilizar esta ecuación más. Fíjense que la distancia que separaba a ambos trenes justo cuando ambos maquinistas llegan a verse es de 1100 metros. A partir de ahí, el tren 2 recorre una distancia 2. El tren 1 recorre una distancia 1. ¿Listo? Entonces, la distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2. Esto lo expresamos en esta ecuación de aquí. Entonces, con esta es con la que hay que trabajar para poder encontrar la respuesta correcta. Vamos a apoyarnos en esta ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, despejando distancia, ¿sí? Despejando distancia. De nuevo, ¿no? ¿Cómo despejamos distancia? Pues mandamos tiempo al otro lado para que vaya a multiplicar. Le das para multiplicar y solo queda distancia. Listo. Este tipo de representaciones se pueden variar. Pues, sí, ¿cuánto te sale? ¿Sacaste? ¿Respuesta? Todavía no, profesor. Sigo siendo. Ya, listo. Continuaremos con las más. Se le puede dar a distintos nombres. Tiene distancia 1, tiempo 1, velocidad 1, o pues en otro caso se le puede llamar distancia 2, tiempo 2, velocidad 2, o lo que ustedes quieran, no hay problema, ¿sí? La cosa es que ya está despejada la ecuación. Entonces vamos de este lado. Diríamos que para el tren 1, la distancia que recorre, distancia 1, va a ser igual a ¿qué? Pues a su velocidad por el tiempo 1, al tiempo que le demora, ¿no? Del otro lado, solo cambio los subíndices, distancia del tren 2, velocidad 2, tiempo del tren 2. Pero como les había mencionado, no es necesario mantener sigue todavía esos valores de T2 o T1. Simplemente ahórrense el problema, entonces solo le pongo T, porque esos tiempos son iguales. T, listo. Ok, vamos a tratar de expresar esto. Reemplazando ecuaciones de distancia. Cada uno de estos, tanto del estudio del tren 1 como el estudio del tren 2, nos ha provisto de información acerca de las distancias, las cuales la vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí arriba. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces, en vez de poner D1, yo le pongo esto que calculamos. Vamos a quitar el formato necesario. Este sí. Entonces yo pongo esto. En vez de D1, pongo esto. ¿Listo? En vez de D2, en vez de poner sigue todavía D2, yo le pongo B2 por T. ¿Ok? Y ahora sí. ¿Qué hay que saber aquí? Hay que saber y hay que fijarse que, bueno, analizar qué conocemos y qué no. Distancia sí, velocidad 1 sí, tiempo no. Distancia 2 sí, tiempo no. Entonces, vamos a tratar de factorizar de nuevo el tiempo, ¿verdad? Factorizamos el tiempo, vamos a poner el color verde ahora. Verde, esto totalmente verde. Listo. Factorizaremos eso. Como tienen término en común, tiempo sale afuera. Y ya está. Eso multiplica entre paréntesis a todo lo que está ahí afuera. A todo esto. Entonces, ¿cómo se le quitaría, no? Quitamos T, quitamos T. Si vuelven a aplicar la propiedad distributiva a esto, les va a volver a dar esta misma expresión. Pero eso no es lo que queremos, porque queremos calcular el tiempo. Como queremos calcular esto y queremos que esté solito, que nadie le moleste, quien le molesta, que le hace, le multiplica, que se vaya al otro lado para dividir. Entonces vamos a hacer esto, que todo eso que está entre paréntesis se venga al otro lado para dividir. Entonces nos va a dejar la siguiente expresión. Todo esto se va al otro lado para dividir.
¿Ya está? Y pues ahora sí podemos repasar, digamos, libremente los datos que tenemos, la información con la que contamos, para poder hallar el tiempo. Entonces, distancia que separa inicialmente a ambos es 1100 metros. Velocidad de un objeto. Profesor, Sí, te escucho. ya he sacado las respuestas. Te escucho. ¿Cuánto te sale? El tiempo de encuentro son 458,3 segundos. Distancia 1. La distancia 1 es 6.416,6 metros. Distancia 2. 4.583,3 metros. Ya listo. Vamos a tratar de verificar estos valores. Por lo pronto. Ahí lo pondremos. Y aquí, a ver, ¿cuánto nos va a dar? 1100 dividido entre... Aquí debería ser 24, ¿no? 14 más 10, 24. ¿Cuánto da eso? $45,83. ¿Te sale lo mismo? ¿Lo resuelven? Lo estoy poniendo en la calculadora, profe. Katy, ¿te sale lo mismo? Sí, 45,83. Jimena, ¿te sale igual? A mí igual me sale, profe. Sí. Perfecto, gracias. Y debe haber sucedido algo, ¿verdad? 10 más 14. ¿Qué ha ocurrido con tu caso? Me equivoqué. En vez de poner 1.100 le he puesto 11.000, profe. Bueno, ese era el detalle, ¿no? Separador de miles. Bueno, ¿qué queda ahí? Ya está, tenemos el tiempo. Lo voy a, pues para hacerlo más fino, ponerle tiempo de encuentro, que es equivalente a 45,83 segundos. Es decir, desde el momento en que se ven hasta el momento en donde se chocan, tarda o demora 45,83 segundos. Pero en la realidad no ocurre eso, ¿cierto? En la realidad, ¿qué es lo lógico que los maquinistas pueden llegar a hacer? En vez de mantener su velocidad, van a frenar, ¿cierto? Van a frenar. Vamos a ver eso en los siguientes casos, porque eso ya es desaceleración, reducción de velocidad. Pasando a los siguientes, calculando D1 por una parte y pues por la otra, calculando D2. ¿Sí? Solo es reemplazar. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Todo esto lo bajamos, le quitamos su formato y lo vamos a reemplazar. B1 vale para nosotros 14. El tiempo calculado vale 45,83. De este otro lado, distancia 2 es igual a... No, B2, ¿no? B2 es 10. Y por 45,83. Distancia 1, ¿qué creen que sea igual? Distancia 1. 641,62. ¿Y la distancia 2? Distancia 2. 458,3. Vamos a recorrer la coma, ¿no? Sí. ¿Listo? Está todo también. Ok. Están las respuestas, solo son estos. Y pues si ustedes tratan de verificar si desconfían de que está bien o que está mal, sumen. Esto, sumado con esto, debería de dar 1100. Aquí creo que vamos a redondear un poco. Pero debería de dar 1100 o un muy aproximado dato.